Hola, ¿cómo les va? Acá les dejo un repaso de la unidad 1. En muchos de los temas ya han realizado actividades, así que bueno, les pido que si tienen alguna duda no dejen de escribirme. Me pueden consultar por email, por WhatsApp, por la página de la UDEM, por Classroom, por donde les resulte más cómodo. Bueno, los dejo acá con este video. Hasta pronto. Vamos a ver qué son las finanzas públicas. Las finanzas públicas abarcan el estudio del conjunto de ciertos instrumentos que tienen que estar relacionados con los ingresos públicos, el gasto público, el endeudamiento interno y externo y los precios y tarifas de los bienes y servicios que produce el Estado. Todos estos instrumentos conforman las finanzas públicas. Para solventar el gasto público, el Estado tendrá que captar fondos públicos. Una cuestión importante de esta administración financiera es determinar las posibles fuentes de ingresos que el Estado va a poder obtener. Entre ellas encontramos los tributos, el endeudamiento, la venta de bienes y servicios y la expansión de la base monetaria. Veamos entonces qué son los tributos. Los tributos son transferencias de fondos del sector privado al sector público. Los podemos dividir en impuestos, tasas y contribuciones. ¿Qué son los impuestos? Para que haya un impuesto debe haber una imposición del Estado sin que éste nos proporcione ningún tipo de prestación. En cambio, en la tasa se fija en forma individual y debe haber una prestación del Estado hacia el contribuyente. En cambio, la contribución se aplica a contribuyentes que se benefician de un gasto público, ya sea por obras, por infraestructura o alguna otra actividad. Para que el Estado pueda obtener recursos por medio de los tributos, debe contar con un sistema tributario. Entonces, ¿qué es un sistema tributario? Es un conjunto de tributos establecidos en un país y debe responder a principios económicos y políticos en un contexto económico-social determinado y debe contribuir a conseguir el óptimo bienestar social de la población. Bueno, acá hay una actividad en la que ya la mayoría ha participado en el foro. Les pido que a los que todavía no lo han hecho lo hagan. Es importante que participen. Sobre todo me interesa ver cómo debaten y interpretan todo esto que estuvimos analizando en el foro. Así que bueno, invito todavía a los que no lo hayan hecho a que lo hagan. Para el Estado moderno, el sistema tributario se consolida como la principal fuente de ingresos. Para que exista obligación de tributar, se requiere una ley previa. La Constitución Nacional establece en su artículo 4 que no hay impuesto sin ley, reservándose la atribución de su dictado al Congreso de la Nación. Esto lo establece el artículo 75 de la Constitución Nacional. Para poder implementar un sistema tributario, se requieren principios de imposición. Bueno, este tema también lo hemos ya debatido bastante en el foro. Les he leído sé que ya han investigado, han leído la Constitución, han leído la bibliografía y se han explayado, han hecho sus comentarios. Fundamentalmente necesito que tengamos bien en claro esto de los principios, ¿no? Que la existencia de principios tributarios son necesarios para cualquier Estado de Derecho. Digamos que es la base del sistema tributario. Bueno, vamos a ver cómo está conformado un sistema tributario. El sistema tributario está compuesto por 4 elementos: la política tributaria, el derecho tributario, la administración tributaria y el comportamiento del contribuyente. Bueno, vemos qué es la política tributaria. Aproximamos un concepto diciendo que son estrategias que utiliza el Estado para obtener recursos. Aquí evaluará
determinando el monto que por vía fiscal pretende recaudar, deberá establecer sobre qué sectores y de qué manera se repartirá la carga y qué tipo de tributos es conveniente aplicar. Derecho tributario. Es quien instrumenta la política tributaria a través de las leyes. Hay 4 elementos que deben contener las leyes que rigen los tributos, y ellos son: la determinación del hecho imponible, tiene que estar explícito en la ley cuál es el hecho generador del tributo. Tiene que contener el nacimiento de la obligación tributaria, el tipo de tributo y sus efectos económicos, y la base de la determinación. Tercer elemento, la administración tributaria, que aplica la legislación facilitando el pago de los impuestos y fiscalizando su correcta aplicación. La administración tributaria está a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP. Es un organismo creado por el Decreto 618 del año 1997 que regula su competencia. Sobre este elemento en particular nos vamos a referir luego cuando tratemos la segunda unidad. Y el último elemento, que es comportamiento del contribuyente, tiene que ver con las obligaciones tributarias de estos. Es la conducta que tienen los contribuyentes respecto de las obligaciones que les imponen las leyes y normas complementarias. Por ejemplo, tener que presentar una declaración jurada determinativa, una declaración jurada informativa en tiempo y forma, pagar los tributos. Es uno de los pocos ejemplos. Bueno, para cerrar este tema de sistemas tributarios, ya han completado un cuestionario, en su mayoría. Aquellos que todavía no lo han hecho, les pido por favor que lo hagan, que les va a servir de repaso. Bien, ¿qué sucede con las finanzas de múltiples niveles de gobierno? Cuando el sector público se compone de diversos niveles de gobierno, se plantea un problema. En un Estado federal, como es el que tenemos nosotros, el sector público está compuesto por el Estado federal, las provincias y los municipios. Se plantea un problema de reparto de atribuciones y tareas entre entidades que se encuentran en cada uno de los niveles. ¿En relación a qué va a ser? En relación a los recursos y los gastos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo sería una óptima asignación de recursos? Porque no se trata solo de repartir todos los recursos y nada más. Hay que enfocarse también en el gasto público, es decir, a dónde se van a aplicar esos recursos. Y acá tenemos 3 niveles de gobierno: nación, provincia y municipios. Cada nivel tiene sus propios gastos. También van a tener sus propios recursos. Pero, ¿qué pasa en este caso con este reparto? Debería haber una óptima asignación de recursos para satisfacer las necesidades públicas y privadas. Como les dije antes, no se trata solo de una simple asignación de ingresos. Debe haber criterios políticos de valoración, respeto por los principios de igualdad y equidad, redistribución de ingresos, estabilización económica y pleno empleo, desarrollo económico y social y adaptación a postulados políticos preexistentes. Una vez planteado el problema, tenemos que ver cuáles son las posibles soluciones a ello. Bueno, entre ellas, los que ya han tenido la lectura de Dino Harach, verán que él plantea las siguientes soluciones: concurrencia, separación y asignación de fuentes para cada nivel estatal, participación con sus variantes, cuotas adicionales, asignaciones globales, asignaciones condicionadas. Bueno, acá también tenían una actividad para hacer, que al momento que les estoy contando esto, aún estoy evaluando, no todos lo han entregado, así que espero que todos se hayan explayado y hayan dejado una conclusión a modo de resumen de lo que han entendido.
Nuestro país adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Así lo establece el artículo 4 de la Constitución Nacional. El mismo dice que el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. Ahora, gobierno federal, ¿podemos decir que es igual a gobierno descentralizado? Federalismo fiscal significa descentralización del sistema público. Puligoni sostiene que federalismo y descentralización no es lo mismo. Descentralización es una solución administrativa a problemas administrativos. En cambio, federalismo es una respuesta política a problemas de índole políticas. Tras el federalismo está la historia. ¿Cuál es el fundamento del sistema fiscal descentralizado? Cada provincia, cada municipio tiene la autoridad política para generar recursos y satisfacer necesidades, independientemente de lo que haga la nación, y tiene la autoridad política autónoma para producir los servicios que la gente requiere y pueda pagar. En esto se fundamenta un sistema fiscal descentralizado. Las provincias conservan todos los poderes no delegados por la Constitución Nacional al gobierno federal. Esto lo establece el artículo 104 de la Constitución. Los municipios tienen las atribuciones que las respectivas provincias le otorguen. En base a estas disposiciones constitucionales, la doctrina ha clasificado las potestades de la siguiente forma. Nación y provincia tienen un poder tributario originario, en cambio los municipios tienen un poder tributario derivado. Antes de la reforma del año 1994, a los municipios se los consideraba meras delegaciones de las provincias. Actualmente se les reconoce autonomía. En el orden tributario, la Constitución Nacional determina para la Nación la potestad de establecer derechos aduaneros de importación y exportación. Le prohíbe las aduanas interiores. Podrá establecer impuestos directos por tiempo determinado y en circunstancias excepcionales y vinculadas a la defensa o el bien general del Estado. Podrá establecer impuestos indirectos en concurrencia con las provincias. A las provincias le prohíbe establecer derechos aduaneros, le prohíbe establecer impuestos directos que han sido establecidos por la nación mientras dure su temporalidad, y le da la potestad para establecer impuestos indirectos en concurrencia con la nación. A los municipios, las potestades tributarias que les confieran las provincias. Bueno, vemos qué es esto de los impuestos directos e indirectos que menciona la Constitución. Los impuestos directos gravan de manera directa los ingresos de los ciudadanos. Recaen sobre cada persona. Al gravar directamente a la persona, puede tener carácter progresivo, a diferencia de los impuestos indirectos que gravan los bienes y servicios que se consumen. Digamos que el criterio original de la distinción entre impuestos directos e indirectos se basa en la traslación o no del mismo. Los impuestos directos no se podrían trasladar, en cambio los impuestos indirectos fueron concebidos para su traslación. En la actualidad, impuestos que han sido concebidos para su traslación suelen ser absorbidos por quien los abona, e impuestos directos que en ciertas ocasiones pueden y suelen ser trasladados de tal manera que su impacto económico recaiga sobre un tercero y no sobre el contribuyente. Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, que es un impuesto directo, lo trasladan a los bienes y servicios que se proveen. Y el IVA, que es un impuesto indirecto, cuando no puede trasladarse, por ejemplo, en una actividad exenta. Existe una distribución de funciones entre los distintos niveles de gobierno. Cada nivel posee la facultad jurídica de exigir contribuciones respecto a las personas o bienes que se hallan en su jurisdicción. El Estado Nacional posee en forma exclusiva y permanente el producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional, y así lo establece la Constitución Nacional.
En cambio, las provincias poseen en forma exclusiva y permanente el producto de los impuestos directos, que se definen como aquellos que gravan manifestaciones directas de capacidad contributiva como el patrimonio y la renta. La nación y las provincias, en forma concurrente y permanente, poseen el producto de los impuestos indirectos, definidos como impuestos que gravan manifestaciones indirectas como el consumo, la transferencia de bienes o el volumen de negocios. El artículo 123 de la Constitución Nacional le otorga autonomía a los municipios. Hacemos una breve referencia histórica. Hasta fines del siglo XIX, la nación se financiaba principalmente con lo producido de los derechos de importación y exportación y en menor medida de lo producido por la explotación y venta de tierras públicas y de algún empréstito. Las provincias aplicaban gravámenes denominados impuestos internos. Más tarde la nación también comenzó a aplicar impuestos internos y al convivir impuestos nacionales y provinciales comenzaron los conflictos de superposición. Y estos conflictos se fueron agravando con el tiempo. Veamos cuáles fueron los antecedentes al actual régimen de coparticipación sancionado en el año 1987 y con vigencia a partir del 1 de enero de 1988. En el año 1930 se sancionó el impuesto a los réditos, que era un impuesto directo, es el antecesor al impuesto a las ganancias. El impuesto a las ventas, que es un impuesto indirecto, antecesor a lo que hoy conocemos como impuesto al valor agregado, no era igual, pero parecido. Se sancionó un régimen de unificación de impuestos internos, que fue la primera ley convenio, la 12.139. Solo la nación podía establecer este tipo de tributos, participando las provincias, y éstas renunciarían a la potestad de establecer impuestos análogos. La nación sanciona unilateralmente un régimen parecido de coparticipación para el impuesto a los réditos y a las ventas, al que luego se irán incorporando otros gravámenes nacionales. En el año 1950 se sanciona como nacional el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes y se los conoce a lo que sería, mejor dicho, el tercer régimen de coparticipación. En 1973 se unifica en un solo régimen de coparticipación que abarca todos los impuestos nacionales expresamente mencionados. Luego de que las provincias renunciaran a los llamados impuestos internos, las mismas obtienen sus recursos de lo recibido de la coparticipación federal, de los impuestos sobre los inmuebles y automotores, del impuesto a los sellos, del impuesto a los ingresos brutos. Y los municipios obtienen sus recursos de la coparticipación que reciben de las provincias y de las tasas. ¿Qué es el régimen de coparticipación federal de impuestos? El artículo 75 de la Constitución Nacional establece la distribución de los recursos fiscales entre la nación y las provincias a través de una ley convenio, Coparticipación Federal de Impuestos. Según el citado artículo, la ley será sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias y tendrá como cámara de origen el Senado, debiendo ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, no pudiendo ser modificada unilateralmente ni reglamentada, siendo necesaria su aprobación por cada una de las provincias. La recaudación ingresa al Banco Nación y automáticamente los fondos le son transferidos a las provincias. Ustedes pueden bajar de la bibliografía. Yo ya les subí la ley de coparticipación, así que de ahí pueden estudiarla. Bien, ¿qué impuestos se coparticipan y cuáles no se coparticipan? Esa es la pregunta. Los impuestos nacionales existentes o a crearse son los impuestos coparticipables. No se podrán coparticipar los derechos de importación y exportación, los impuestos nacionales con afectación específica ya previsto por otro régimen, por ejemplo, el impuesto sobre la transferencia de combustible. Tampoco los impuestos nacionales con afectación específica mientras dure la afectación, y los impuestos nacionales que en el futuro se le dé
una afectación específica. El monto a coparticipar no podrá ser inferior al 34% de la recaudación efectiva de los recursos nacionales, tengan o no el carácter distribuible. ¿Cuál va a ser el método? Hay un método de distribución primaria, que es entre nación y provincias, y un método de distribución secundaria entre las provincias a partir de una proporción conjunta, en la actualidad de acuerdo a porcentajes fijos para cada una. La modalidad es en forma automática, gratuita y diaria por medio de transferencias realizadas por el Banco Nación a cada provincia. ¿Quién tendrá el control y la fiscalización de la ejecución? Bueno, la Constitución Nacional establece que quien se va a encargar de controlar y fiscalizar su ejecución va a ser un organismo federal y ordena que dicho organismo tenga en su ámbito la representación de todas las provincias. Actualmente estas funciones las lleva a cabo, la Comisión Federal de Impuestos. Para tener en cuenta otros antecedentes de acuerdos entre nación y provincia, antes de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, ha habido acuerdos entre nación y provincias y han servido de antecedentes. Uno fue el Pacto Fiscal de agosto del año 92, otro Pacto Fiscal de agosto del año 93, el Convenio Multilateral, solo referido al impuesto sobre los ingresos brutos, y es de lo que vamos a tratar en la segunda parte de la materia. Con respecto al impuesto a los sellos, no existen acuerdos entre jurisdicciones, quedando el poder tributario en la provincia donde se celebre el instrumento.